9 de mayo de 1940. Un pequeño poblado francés con niños franceses. Un pueblo en las Ardenas, no lejos de Alemania, que está en guerra con Francia. Pero las cosas han estado tranquilas hasta ahora. Los niños siguen recibiendo sus clases puntualmente y su profesora dice: hoy aprenderemos una bonita canción para traer la paz de vuelta. Giran, giran, giran los títeres. Esta será su última clase. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. 10 de mayo de 1940. A las 5:35 de la mañana, los alemanes lanzan su ofensiva. Capítulo 2. Guerra total. De mayo de 1940. Paracaidistas alemanes se lanzan sobre Holanda. Son la vanguardia, los primeros de 3 millones de invasores. Las Wehrmacht marchan hacia Bélgica. Este es el sueño de Hitler. Los alemanes simulan que atacarán Francia a través de Bélgica neutral como lo hicieron en 1914. El general francés Gamelin, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, está seguro. Tiene todo cubierto. Refinó su estrategia durante la Guerra Falsa. Bélgica, 10 de mayo de 1940. Gamelin mueve sus mejores divisiones motorizadas, la élite del ejército francés, hacia Bélgica, junto con toda la fuerza expedicionaria británica. Estos son soldados de combate con mucha entereza. Detendrán el avance alemán a través de Bélgica. Pero Hitler, en su cuartel general, está dichoso. Su señuelo funcionó. Exclama: podría llorar de alegría. Le ordena a Goering, mariscal de campo y comandante de la Fuerza Aérea, que no bombardee las columnas francesas, que les permita adentrarse en territorio belga. Y las ataca por la retaguardia. Su ofensiva real será a través de las Ardenas. Según el alto mando francés, ningún tanque podría atravesar esas colinas densamente boscosas. Nada los detiene, excepto sus propios atascos. Entretanto, en los Países Bajos y Bélgica, las personas que tienen autos son las primeras en huir. Todos sospechan. La llamada Quinta Columna, se teme, son espías que trabajan para los nazis. Los alemanes siguen con sus tácticas de distracción. Invaden Bélgica con las fuerzas aerotransportadas especializadas. Los zapadores cantan a todo pulmón su canción de la campaña en Polonia. Las chicas tendrán que esperar, camaradas. Es hora de partir, camaradas. El 11 de mayo al amanecer son lanzados sobre Bélgica. Su meta es capturar la pieza clave del sistema de defensa belga, el fuerte Ebenemel en el canal Albert, con reputación de ser inexpugnable. Un intrépido soldado alemán sube a lo alto de una torreta con una carga explosiva.
Los conquistadores se desplazan entre las ruinas del fuerte Evenemel, el punto clave de Bélgica. Imágenes como estas afianzarán la reputación de invencibilidad de las Wehrmacht. Después de la caída del fuerte, la gente se apresura a tomar los últimos trenes a París. En la capital francesa, la Cruz Roja está congestionada. Los refugiados belgas son enviados al sur en vagones que usualmente transportan ganado. Lieja, 11 de mayo de 1940. Cuando los alemanes entran a Lieja, el pánico crece y se esparce. Enfrentados a semejante exhibición de poder, solo hay dos opciones: obedecer o huir. Muchos de los refugiados son personas del campo. Como tantas veces en la historia, los granjeros siempre han sido los últimos en huir. Se niegan a abandonar sus cosechas y sus animales. El gran poeta belga Émile Verhaeren escribió: "Las personas aquí no tienen nada en absoluto, nada ante ellos, solo la inmensidad del camino abierto". Las personas que trabajan los campos, las personas aquí, solo tienen un infortunio interminable. Los alemanes lanzan su ofensiva aérea. Destruyen cruces estratégicos, campos de la Fuerza Aérea, refinerías y suministros de combustible. Ciudades al norte y oriente de Francia son bombardeadas. Los franceses enfrentan ahora la realidad de la guerra moderna. En los Países Bajos, el puerto de Rotterdam está en llamas, el resultado de un atroz bombardeo alemán, como el de Varsovia. Pero estas bombas fueron lanzadas después de la rendición de la ciudad, otro de los crímenes de guerra de Hitler. En Londres, el nuevo primer ministro es Winston Churchill. Su primer discurso revela su determinación a seguir combatiendo sin importar las circunstancias. I will say, without a doubt, that the fate of Holland and Belgium, like that of Poland, Czechoslovakia and Austria, will be decided by the victory of the British Empire and the French Republic. Pero de repente, la situación en Francia es bastante sombría. En apenas 3 días, los alemanes cruzan a través de las Ardenas y avanzan hacia la línea defensiva francesa en el río Mosa. Sedan, 13 de mayo de 1940. Están cerrando la red con su movimiento de pinza. Intentan atrapar las tropas aliadas congregadas en Bélgica. Los soldados alemanes atacan a los franceses como si vinieran de un mundo diferente. Con granadas de mano, ametralladoras y mucho ímpetu, tardan un día en tomarse la ciudad. Sedan, el punto clave hacia las Ardenas, ya fue marcado terriblemente por la derrota francesa en 1870. Pero el verdadero obstáculo para los alemanes es el río Mosa. En la noche del 13 de mayo traen vigas para construir puentes. Los franceses contraatacan.
Pero los alemanes neutralizan la artillería francesa y a la mañana siguiente sus zapadores terminan el puente. Estimulados por su general Guderian, un prusiano de 52 años, un gran estratega de la guerra acorazada, usan tanques para atacar con fuerza, intrepidez y velocidad. La Blitzkrieg o guerra relámpago no debe dar tiempo a que el enemigo reaccione. Primero los tanques, seguidos por la infantería y apoyados por los aviones, sobre todo los Stukas. Los Stukas son bombarderos en picada equipados con sirenas. Resistiendo la intensa presión del descenso, sus avesados pilotos lanzan las bombas en el último minuto con precisión letal. El primer ministro francés Paul Reynaud telefonea a Churchill alarmado. Fuimos derrotados. Perdimos la batalla. Los generales franceses están perdidos. No pueden reaccionar a la situación. Con las fuerzas aliadas refrenadas en Bélgica, ¿cómo pueden impedir que los alemanes avancen? En París, las autoridades francesas intentan lidiar con el número creciente de refugiados. Los habitantes de Bélgica y el norte de Francia entran a raudales a la ciudad. Escuelas, hospitales y cuarteles quedan atestados pronto. La información se riega, los rumores abundan. ¿Gamelin se suicidó? No. El alto mando francés acaba de darse cuenta de que los alemanes se dirigen hacia la costa y los aliados cayeron en una trampa. Se ordena un contraataque, permitiendo que un cierto coronel de Gaulle se distinga a la cabeza de una brigada de tanques. El ejército francés posee más tanques y de mejor calidad que los Panzer alemanes. Pero sin ningún refuerzo o apoyo aéreo, los tanques franceses caen presa de los Stukas. Los combatientes franceses oponen buena resistencia, pero se preguntan por qué la Fuerza Aérea no los está protegiendo. Mal preparados y con menos aviones, los pilotos franceses son excedidos en número por la Fuerza Aérea nazi, pero luchan valientemente. Docenas de pilotos alemanes son derribados y hechos prisioneros. Algunos de estos pilotos serán devueltos a Alemania cuando se firme el armisticio y se unirán después a la batalla contra Gran Bretaña. 26 de mayo de 1940. Los tanques alemanes se desplazan rápidamente a través de los pueblos y ciudades del norte de Francia. Valientemente, los franceses intentan retardar el avance alemán. Los alemanes aplastan cualquier foco de resistencia. Los alemanes llegan al Canal Inglés. La estrategia Movimiento de Oz de Hitler funcionó. La Fuerza Expedicionaria Británica, el ejército belga y las Fuerzas Armadas francesas son rodeados. 28 de mayo de 1940. El rey belga se rinde, junto con su ejército. La Fuerza Expedicionaria Británica se retira hacia la costa, confirmando el colapso final de los ejércitos aliados. En París, el primer ministro francés, Paul Reynaud, despide a Gamelin y encuentra un nuevo salvador. El general Weygand, de 72 años, uno de los artesanos de la victoria aliada en 1918.
Para mantener la moral, Reynaud nombra a otro héroe de la Primera Guerra Mundial como viceministro, el mariscal Pétain, de 84 años, que pronto le volverá la espalda a las políticas de Reynaud. Weygand no tiene opción. También se ve obligado a ordenar una retirada total hacia Dunkerque. Hitler los deja partir. ¿Un gesto de clemencia hacia Gran Bretaña? ¿Todavía está esperando una paz parcial? ¿O Goering le aseguró que su fuerza aérea puede prevenir una evacuación? 400.000 hombres atestan la playa, debilitados y confundidos. Tienen una última oportunidad para escapar, por mar. Churchill ordena que cualquier nave que pueda flotar vaya a recogerlos. En las afueras de Dunkerque, los franceses detienen a los alemanes, sufriendo grandes bajas. Goering envía Stukas y bombarderos de la Fuerza Aérea Nazi. $218.000 soldados británicos y 120.000 franceses son evacuados con éxito. Dover, 4 de junio de 1940. El ejército británico es salvado, pero está hecho trizas. Los soldados franceses serán enviados a su país para defenderlo en un esfuerzo final. Los británicos son enviados a los centros de reequipamiento. Toda Gran Bretaña aclama a Dunkerque como un hecho extraordinario. Churchill, sin embargo, lo pone en duda. Con lucidez dice: las guerras no se ganan por evacuación. Aún así, en esos primeros días de junio nace el espíritu de Dunkerque. La crueldad de esta guerra y el poder destructivo del enemigo nazi ahora son claros para los británicos. La comodidad y el buen humor le dan paso a esfuerzos frenéticos por movilizar la nación. El 4 de junio, Churchill, que también está batallando contra los derrotistas en su propio bando, habla. Su tono es inolvidable. Lucharemos en las playas, en los terrenos de desembarco, en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos rendiremos. Dunkerque, 4 de junio de 1940. Los alemanes se toman Dunkerque. Una fabulosa gratificación los espera. Fueron filmados pródigamente por las unidades de propaganda de las Wehrmacht. Las fuerzas británicas dejaron casi todo su equipo. Los soldados de las Wehrmacht se filmaron ellos mismos con el ánimo en alto. Encuentran un gramófono francés con un disco famoso de Maurice Chevalier. La ofensiva continúa. Francia colapsa. Pero Reynaud y de Gaulle, que era subsecretario de Estado para la Defensa y Guerra, quieren continuar la lucha.
10 de junio de 1940. En Roma, el dictador italiano Mussolini, el Duce, tiene grandes noticias para su pueblo. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Mussolini espera su parte de los despojos. El Valle del Ródano, Marsella, así como el desarme de Córcega y Túnez. Los franceses dicen, es una puñalada en la espalda. La ofensiva de Mussolini es interrumpida por las divisiones alpinas francesas. Las tropas del general Rommel atacan Normandía y entran a Rouen. París se declara una ciudad abierta. En otras palabras, queda en manos del enemigo sin ofrecer lucha para evitar el destino de Varsovia o Rotterdam. El gobierno se mudó a Burdeos. Los alemanes se acercan a la ciudad. Los rumores vuelan, matan, violan como lo hicieron los prusianos en 1870. Los parisinos abandonados por su gobierno huyen. Toda Francia se lanza a la carretera, un cataclismo que llegará a ser conocido por un nombre bélico, el Éxodo. Millones de franceses, hombres y mujeres, se dirigen a Loira, el último baluarte. Pero no hay ningún baluarte lo suficientemente resistente a los Stukas. París, 14 de junio de 1940. Al amanecer, los alemanes se toman la ciudad. El emblema nazi, la esvástica, ondea sobre París. Uno de los primeros actos de los ocupantes alemanes es apoderarse de todos los archivos de los ministerios abandonados. Listas de espías, de judíos, de francmasones e incluso la copia original del Tratado de Versalles, que tanto humilló a Alemania en 1919, es enviada de inmediato a Hitler. El éxodo llegó a un alto. Los puentes sobre el Loira son volados. La única esperanza ahora es que la lucha cese. Pétain, en Burdeos, también quiere ponerle fin a las cosas. Los alemanes continúan su implacable avance hacia el sur. Aunque en un tiempo se consideró una fuerza formidable, el ejército francés ahora es un desorden. Y aún así ofreció mayor resistencia de la esperada. En un mes mueren 100.000 soldados franceses, más que en el mismo periodo de tiempo durante la Primera Guerra Mundial, la más mortal de las guerras hasta entonces. $1.850.000 soldados son tomados prisioneros, junto con 36.000 oficiales y 176 generales. Entre los prisioneros hay muchos soldados africanos de las tropas de las colonias francesas. Los camarógrafos aficionados de las Wehrmacht los filman con un sentido morboso de satisfacción. Hambrientos, estos soldados matan una cabra.
Los noticieros de propaganda alemana insisten en mostrar primeros planos de sus rostros. Las instrucciones oficiales son retratar la degeneración de los franceses, que son obligados a ir a la guerra con sus esclavos de las colonias. El comentario alemán original es revelador. Los aliados dicen que luchan para defender la civilización contra nuestra barbarie medieval. Mírenlos, los guardianes de la cultura. 3.000 soldados africanos y oficiales del ejército francés serán asesinados después de su captura. Luego de 7 años de adoctrinamiento nazi, el racismo es desenfrenado entre los soldados alemanes. Tres fechas serán ahora decisivas para determinar el destino de Francia. El 16 de junio de 1940, Reynaud es retirado de las maniobras por el Concilio de Ministros de Burdeos y renuncia. Como su sucesor, Philippe Pétain es designado como cabeza del gobierno francés. París, 17 de junio de 1940. Plaza de la Bastilla. Los que se quedaron en París escuchan al mariscal Pétain. El héroe de guerra de Verdún anuncia que está buscando un armisticio. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. La radio alemana traduce este discurso que anuncia la capitulación de Francia. Y ahora, una declaración de gran importancia para nuestros oyentes franceses, del general de Gaulle, subsecretario de Guerra en el gabinete. Algunos franceses pueden sintonizar la BBC. El general de Gaulle llega a Londres. El 18 de junio denuncia el armisticio. Unos días después graba un nuevo discurso. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Hitler recibe un telegrama de felicitaciones de Moscú. El 22 de junio de 1940, Hitler llega a Compiègne, cerca de París. El sitio que escogió está planeado para humillar a los perdedores. Será en el mismo vagón que se usó para la firma del armisticio que selló la derrota de Alemania. Su venganza está completa. La delegación francesa es liderada por el general Honsillet. Un intérprete lee una diatriba acusando a Francia de declarar la guerra sin ninguna razón. Hitler no pronuncia una sola palabra. Se pone de pie y sale. Los delegados franceses son informados de las condiciones del armisticio. Una de ellas es que Francia entregue a todos los alemanes antinazis que se refugiaron en ese país. Honsillet intenta negociar. Los alemanes se niegan. Honsillet llama al gobierno en Burdeos. Los servicios secretos alemanes graban su conversación con Weigo. Oui, mon général, c'est qui j'ai? Oui, mon général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. Je vous remercie encore de la façon dont vous l'avez fait. Mon général, oui, enfin, vous me comprenez, vous? Oui, je vous comprends.
Después Hitler hace llevar el vagón del tren a Berlín. En los últimos días del Reich, hará que la SS lo vuele con dinamita. Pronto, los mayores símbolos de la victoria de Francia en la Primera Guerra Mundial serán ridiculizados, como aquí en Verdún, donde fueron asesinados 500.000 soldados franceses, y 20 años después, Hitler se presenta allí. Hitler se burla cuando visita a sus hombres que acaban de tomarse la línea Maginot. Es más solemne cuando visita a Estrasburgo y su catedral. Alsacia y Lorena son alemanas una vez más, como prometió que lo serían. Los despojos de la campiña francesa: 2.000 tanques, 5.000 cañones, 300.000 rifles y 4 millones de cartuchos. En una bodega de suministro del ejército, las Wehrmacht encuentran una provisión de pantalones de lana para el ejército francés, cálidas prendas que serán guardadas para futuras campañas. Los despojos son las fábricas, los puertos, todas las riquezas de Francia. Fueron los franceses los que declararon la guerra. Como consecuencia pagarán el equivalente a $100 millones por día en costos de ocupación. El general Honsi lleva a Alemania para la primera reunión de la comisión encargada de aplicar las condiciones del armisticio. Para salvar las tropas, Hitler decide permitir que Francia conserve una soberanía parcial bajo un gobierno a su entera disposición y con un ejército limitado, despojado de armas pesadas, solo para mantener el orden. El país está dividido en dos: una zona ocupada en el norte a lo largo de toda la costa atlántica que proporciona acceso a todos los puertos. Italia controla el área mediterránea y ocupa una franja estrecha a lo largo de los Alpes. El resto se llama la zona libre, con una nueva capital, Vichy. Esta ciudad vacacional fue escogida en parte por sus muchos hoteles. A principios de julio, el mariscal Pétain se mudó a ellos junto con los ministros de gobierno. El ambiente por todas partes es tenso. Sin embargo, este gobierno en Vichy sigue controlando un vasto imperio colonial y sobre todo una armada todavía poderosa. La única exigencia de Hitler es que sus barcos sean desarmados y permanezcan en sus puertos porque teme que podrían unir sus fuerzas con Gran Bretaña. Churchill teme lo contrario, que caerán en manos alemanas. Le ordena a la Armada Real que los neutralice. Una fuerza naval británica zarpa hacia una de las bases navales más grandes de Francia, Mers-el-Kébir, en Argelia. Churchill no toma ningún riesgo. Lanza un ultimátum: o se unen a nosotros, barrenan sus propios barcos, o navegan bajo escolta por desmilitarización en el Caribe. Los franceses rechazan todas las propuestas. Los británicos abren fuego. Dos acorazados franceses son afectados seriamente. Uno, el Britannia, es hundido. Mueren 1.297 marinos franceses. Buscando mostrarle a su pueblo, al mundo y sobre todo a los Estados Unidos lo determinado que está, Churchill ataca a su antiguo aliado, cuya flota pudo ayudar a los alemanes a arribar a costas británicas. 2 días después del ataque, el gobierno de Vichy rompe las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.
Berlín, 9 de julio de 1940. Toda Alemania aclama a Hitler. Su conquista relámpago de Francia cautiva a sus generales. Se ve como el líder de guerra más grande de todos los tiempos, a la par con Napoleón. Y al igual que el emperador, ya nadie se atreve a contradecirlo. Jersey, julio de 1940. Los alemanes ocupan las islas anglo-normandas Jersey y Guernsey, escalones hacia la invasión de Gran Bretaña. Gran Bretaña, julio de 1940. Los británicos se preparan para una invasión alemana, toman medidas que podrían parecer triviales. Otra medida urgente es enviar a los niños al campo por seguridad. Esto será siempre un momento doloroso. Sus hermanas mayores, sus madres y abuelas se unen al esfuerzo de guerra. Cada mujer debe defender su casa contra los temibles paracaidistas alemanes. Los hombres se unen como voluntarios de defensa locales a la Guardia Casera, incluso veteranos de la Primera Guerra Mundial. Los dispuestos y aptos son movilizados mientras el ejército rescatado en Dunkerque se reestructura. Estados Unidos suministra rifles, ametralladoras y cañones antiaéreos, y todos perfeccionan sus habilidades. Churchill pronuncia un discurso muy inspirado al pueblo británico. The battle of Britain is about to begin. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Una de las armas principales de Churchill es la Fuerza Aérea Real con su avión insignia, el Spitfire, dotado de un motor Rolls-Royce. Es uno de los mejores aviones de combate en el mundo. Gran Bretaña también sobresale en el campo de la electrónica. Los británicos son los primeros en usar el radar con propósitos defensivos. En las salas de operación, el radar es usado para detectar aviones y guiar los pilotos hacia el enemigo. A los pilotos de todo el Imperio Británico se les unen pilotos que logran huir de sus países bajo la ocupación alemana o cuyos gobiernos están en exilio en Londres, polacos, holandeses, checos. Y la primera de las fuerzas francesas libres, junto con de Gaulle. Muchos de los pilotos británicos son estudiantes de Oxford y Cambridge. Uno de ellos, Richard Hillary, escribió: éramos conocidos como los chicos de pelo largo, estábamos desilusionados y tristes. La prensa se refería a nosotros como la generación perdida. Superficialmente éramos egoístas y egocéntricos. La guerra no exigía héroes, pero nos dio la oportunidad de demostrarnos a nosotros y al mundo que aunque fuéramos indisciplinados, éramos rivales para la juventud adoctrinada de Hitler. Estos pilotos alemanes fueron entrenados por la Hitlerjugend, la juventud de Hitler, con la idea de venganza. Sienten que son invencibles. Su líder, Goering, es una figura popular en el régimen. Goering, que es un hombre de lujos, con frecuencia se queda en el Hotel Ritz, en París, y convierte el Palacio de Luxemburgo en el cuartel general de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi.
le prometió a Hitler que la Luftwaffe podría acabar con la Fuerza Aérea Real en días, tomar el control del espacio aéreo y permitir que las Wehrmacht invadieran Gran Bretaña. La Luftwaffe tiene a su disposición todos los campos de aviación de Francia, sus instalaciones y su equipo. Sus pilotos están bien entrenados, como Adolf Galland, que combatió contra los republicanos en España. O Werner Mölders, un as de la batalla de Francia. Fue uno de los pilotos derribados, hecho prisionero y después devuelto a los alemanes. Ahora es parte de la ofensiva aérea contra Gran Bretaña. Despegando de estos campos en la ocupada Francia, los alemanes atacarán caravanas en el canal, puertos y campos de aviación al sur de Inglaterra. Derribarán 500 aviones británicos causando 1000 muertes. Los pilotos británicos no ceden, dan todo lo que tienen. Churchill proclama: nunca en el campo del conflicto humano se hizo tanto a tantos por tan pocos. Hitler decide posponer sus planes de invadir a Gran Bretaña. Este es su primer retroceso. Sus tácticas ahora dependen más de los bombardeos nocturnos. Dice, los británicos se rendirán cuando sus ciudades sean destruidas. Los bombarderos alemanes atacan ciudades británicas como Coventry y Londres. Este es el Blitz, tras bombardeos diarios. Los ciudadanos británicos resisten admirablemente. Excavan resguardos en los jardines de sus cabañas. Y en Londres duermen en los metros y van a trabajar al día siguiente. Nunca perdieron la confianza ni el sentido del humor. Churchill les dice a los franceses: Ici, dans cette ville de Londres, le Herr Hitler prétend réduire en cendres. Nos gens tiennent bon. Hitler se exaspera. Con el tiempo llamará a Churchill un judío agobiado, un ebrio medio americano. De ahora en adelante, siempre que se sienta frustrado, dará rienda suelta a su rencor contra los judíos. El 12 de octubre, en el día de Yom Kippur, a los judíos de Varsovia les dicen que se montará un gueto. Una pared de 3 metros de alto se erige confinando a 500.000 judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que padecerán de hambre, frío y pobreza.
En su chalet en los Alpes bávaros, el Berghof, Hitler es filmado por su amante Eva Braun cuando celebra el Año Nuevo rodeado por los hijos de dignatarios nazis. Tiene otro plan bajo la manga, otra apuesta grande. Su misión ahora es conquistar el nuevo Lebensraum, el espacio viviente al este. Se alió con Stalin solo para atacarlo después. Su fracaso en la toma de Gran Bretaña lo obliga a moverse rápido antes de que Churchill atraiga a los Estados Unidos. Eso pondría al mundo en llamas. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, Golpe.